Los resultados variarán dependiendo de la raíz. Marcador. Padre, Hablar alto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? 네. Saram, ¿ok? Hombre, Hombre, hombre. hombre, ¿ok? Imagen de Dios. ¿Ok? Okay. Segunda. ¿Cómo? ¿Cómo? Tercero. Bendición. Bendición. 우리 라이스, ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Ok? 이것은 절대적인 축복이다. Esta es una bendición absoluta. 아멘. 아멘. 이 축복을 누리도록 하나님께서 창세기 2장 17절에 언약을 주셨다. Para disfrutar de esta bendición, Dios nos dio un pacto en Génesis 2:17 de la mañana. 하나님이 선악과를 절대로 먹지 말라고 말씀하셨다. Dios dijo que nunca comiéramos del fruto prohibido. 아멘. 선악과 먹는 날 정령 죽으리라. El día que coma del bien y del mal, ciertamente moriré. 아멘. Amén. 이것을 보고 언약이라고 한다. Esto se llama pacto. 아멘. pacto. Pacto. Sí. Sígueme. Todos. Pacto. 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 Pacto es palabra. Pacto es palabra. Amén. Amén. Palabra es Dios. Palabra es Dios. Amén. Amén. Palabra es pacto. Palabra es pacto. ¿Qué? Pacto es Pacto es Dios. palabra. Palabra. Palabra es Dios. 아멘. 하나님의 언약은 하나님의 말씀이다. El pacto de Dios es la palabra de Dios. Yes. 아멘. Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Verbo. Otra versión dice verbo es palabra. Juan Juan. ¿Cuál fue? 뚜껑이 열었지. ¿Cuál fue? 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. 아멘. Amén. Palabra es Dios. Todos. Palabra es Dios. Palabra de Dios. 아멘.
아멘. Amén. Génesis 12, 7. Génesis 12. ¿Ok? Ah, 10, 7. 17. 1, 7. 2 días 17. Ok. 10, 7. ¿Ok? Lo voy a armar. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 아멘. Amén. 이 언약 속에 하나님의 영이 계신다. Hay el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este pacto. 아멘. Amén. 언약을 버리면 하나님이 내게서 떠나가신다. Si abandono el pacto, Dios me deja. Así es. Amén. 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 말씀 속에 하나님이 계신다. Dios está en la palabra. 아멘. Amén. 하나님의 말씀이 내 안에 계시면 내 안에는 하나님의 영이 계신다. Si la palabra de Dios está en mí, entonces está el Espíritu de Dios en mí. Amén. 아멘. Amén. 그런데 중요한 문제가 생겼다. Pero surgió un problema importante. 그것이 조금 전에 말했던 영적 세 가지 문제다. 그것이 조금 전에 말씀드린 세 가지 영적 문제다. Estos son los tres problemas espirituales de los que... Estos son los tres problemas espirituales que mencioné hace un rato. 아멘. 아멘. 인간이 선악과를 따먹은 그때에 하나님의 영이 떠나셨다. Cuando el hombre comió del fruto prohibido, el Espíritu de Dios partió. 하나님의 말씀을 버렸는데 하나님의 영이 내 안에서 떠나가셨다. Hablé la palabra de Dios. He dejado la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios se ha apartado de dentro de mí. He dejado la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios se ha apartado de dentro de mí. 아멘. 아멘. 마귀의 말을 들으면 마귀의 영이 사람 속에 들어온다. Cuando escuchas las palabras del diablo, el espíritu del diablo entra en la persona. 아멘. 아멘. 하나님의 말씀을 듣고 지키면 하나님의 영이 우리 안에 들어오신다. Si escuchamos la palabra de Dios y la guardamos, el espíritu de Dios entra en nosotros. 아멘. 아담과 하와가 마귀의 말을 듣고 하나님의 말씀을 버린 것이다. Adán y Eva escucharon al diablo y abandonaron la palabra de Dios. 아멘. 아멘. 마귀의 말은 듣고 하나님의 말씀은 버렸다. Escucharon las palabras del diablo y descartaron las palabras de Dios.
그 순간에 뿌리가 바뀌었다. En ese momento, las raíces cambiaron. 아멘. Amén. 세파레션. Separación. 그 다음에 디아볼로. Pecado. 오케이? 마귀가 들어온 그때부터 인간의 Desde que 뿌리는 entró el diablo, 마귀의 말을 듣는 그때부터 인간의 뿌리는 완전히 바뀌었다. desde entonces, al escuchar las palabras del diablo, las raíces del ser humano han cambiado por completo. 아멘. Amén. 뿌리가 바뀌니까 다른 열매가 오기 시작했다. A medida que el son 인간의 뿌리가 바뀌니까 열매도 완전히 바뀌어 버렸다. A medida que cambian las raíces humanas, los frutos también cambian por completo. Amén. 아멘. 하나님 떠난 인간에게 저주의 열매가 시작되었다. Los frutos de la maldición han comenzado en humanos que se han apartado de Dios. 아멘. 그것이 Eso es. 이제 6가지 Ahora a Yehosu, 뿌리가 바뀌니까 6가지 저주의 열매를 맺게 된다. a medida que cambian las raíces, da los frutos de las 6 maldiciones. 이것 때문에 우리가 이 땅에서 고난당하고 있는 것이다. Por eso sufrimos en esta tierra. 예수 믿는 이유는 이 뿌리를 바꾸기 위해서다. La razón por la que creemos en Jesús es para cambiar nuestras raíces. 아멘. Amén. 바뀌면 살고 안 바뀌면 죽는다. Si sales, vives. 바뀌면 살고 안 바뀌면 죽는다. Si cambias, vives. Si no, mueres. 아멘. Amén. Todos. Si cambias, Si cambias, vivirás. vives. Si cambias, Si cambias, vives. vives. Si no, Si no, mueres. Mueres. 아멘. Amén. 다 같이. 하나, 둘, 셋. Si cambias, vives. Si no, mueres. 아멘. Si cambias, vives. Si no, mueres. 뿌리가 바뀌었는데 어떤 열매를 맺는지 지금 보겠습니다. Si las raíces han cambiado, ¿qué clase de fruto dará? 아멘. Alaba. 안드레스 목사님 나와서 6가지 열매를 설명하겠습니다. Aldebario. 6 frutos. 알데말. Punto malo. ¿Cómo así que le está cambiando el nombre? Cambió. 알데말. Cambió. Jinete. Para todos. Amén, amén. Vamos. 6. Corre. No, de favor. Poderoso Dios y Padre que estás en los cielos. Bendecimos este momento, Señor. Tu palabra, Señor, es impartida, Padre, y tu presencia es revelada, Señor. En este momento toma control de este lugar, Señor, de mi mente y de mi corazón. Y escóndeme detrás de tu cruz y habla a tu pueblo, Señor, a través de tu siervo, Señor. Gracias por lo que tú harás en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos,
Hay algo que yo quiero que usted comience a entender desde ahora. Hemos visto dos conferencias supremamente importantes. ¿Ok? La manera como Dios creó al hombre. Y luego viene la manera como el hombre cayó en desgracia terrible. Ahora, quédese pensando mientras escucha esta conferencia. ¿Por qué la gente va a la iglesia y no cambia? ¿Por qué tanta lucha con el pecado? El pecado es uno de los grandes problemas que arropa a la humanidad, incluyendo a la iglesia. La gente viene desesperadamente a la iglesia y desesperadamente busca la manera de cambiar su vida y lucha, diciéndole: Señor, ¿por qué tanto problema con la mentira, con el odio, con el resentimiento, con la amargura, con el dolor, con la tristeza? Y no hay cambios. Y hay algo más. Hemos conocido personas que han ayunado hasta 40 días tratando de solucionar un problema en su vida. No estoy diciendo que el ayuno es malo, ni estoy en contra del ayuno, claro que no. Pero tú ayunas para otra cosa. ¿Ok? Usted ayuna para glorificar a Dios. Amén. Usted no ayuna para que usted pueda resolver un problema, alguna situación en su vida. No, mi hermano. La razón principal es que Adán y Eva fueron creados a imagen, en una comunión y en una bendición. Amén. Y el pastor sabiamente explicó que la imagen de Dios estaba revelada en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia, la ciencia, la eternidad y todas estas cosas que el hombre y con las cuales el hombre fue diseñado. El hombre tenía todo el potencial, míreme, todo el potencial para poder ejercer autoridad sobre la tierra y sobre todo lo que Dios había creado. Amén. Míreme acá, no se me distraiga, porque en ocasiones la distracción, si usted deja pasar algo, a usted se le va. Sí. Así que el hombre fue creado perfecto, pero la segunda conferencia nos habló acerca de cómo Satanás irrumpió de una manera artificial, de una manera precisa y de una manera engañosa en medio del hombre, y robó la imagen. Ahí se llevó la autoridad, se llevó todo se lo llevó. Uno en ocasiones lee el texto, el relato bíblico, y uno pasa por encima de ello. Me encantó escuchar al pastor, porque creo que a todos nos ha pasado, sin excepción. Creo que todos, cuando escuchamos este mensaje por primera vez, nos hicimos 1000 preguntas. Eso fue mi caso, 1000 preguntas. Y he leído este texto y no lo he entendido, he hecho esto, no lo he entendido, y comienza a cobrar sentido muchas cosas en la vida. ¿Por qué cree usted que hemos abandonado nuestras familias, nuestras iglesias, y andamos como discípulos del pastor Lee por todo el mundo, hermano, predicando esta palabra? ¿Por qué cree usted? Porque nos hemos dado cuenta que en el mensaje están las respuestas de Cristo. Amén. Las respuestas que muchos de nosotros nos hemos hecho. Ahí están. Y seguramente que si usted comienza a entender y comienza a fijarse y a estar atento al mensaje, usted va a tener muchas respuestas en su vida. Esta enseñanza con la cual vamos a cerrar en esta noche, usted le va a quedar claro por qué el hombre tiene tantos problemas en la iglesia y no tiene cambio.
no hay solución. Y como decía la enseñanza, hemos hecho del evangelio una religión, donde lo único que hemos hecho es buscar alternativas humanas. Nosotros como pastores, yo lo hacía en la iglesia, buscar métodos humanos, cómo ayudar a la gente a salir del problema que tenía. Entonces nos inventamos una cantidad de cosas, vienen enseñanzas que indudablemente, hermano, mire, principios para que usted pueda dejar de ser mentiroso. 3 principios. Y nosotros, amén, amén, amén. Pero ¿había una solución? No, no la había. Cosas que pasaban. Y sin nombrar cosas esenciales, pero los pastores se inventan cualquier cantidad de cosas para buscar la manera de tratar de cambiar a la gente. Y son métodos humanos. La religión, creo que se ha explicado, y los 2 pastores que explicaron que la religión es la forma humana de buscarle una solución a los problemas. La religión es el método humano, el esfuerzo que yo hago por tratar de acercarme a Dios. Eso es una religión. Y usted no necesita esfuerzo, hermano, usted no necesita nada. Usted solo necesita entender la palabra, creer en la palabra, y cuando usted comprenda la palabra, entonces la solución está en la palabra, hermano. Todo árbol, de acuerdo a su raíz, da fruto. Amén. Si el primer árbol tenía la imagen de Dios, la comunión con Dios, tenía la bendición de Dios, entonces el hombre tenía sabiduría, entendimiento, conocimiento, es decir, era un hombre perfecto. Cuando Satanás irrumpe en medio del hombre, inmediatamente viene la separación, es decir, la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa imagen, esa comunión y esa bendición fueron cambiadas por la separación, por el diablo, el pecado y la separación. Esas 3 son los 3 grandes problemas. Ahora, un árbol en esa condición comienza a generar frutos de acuerdo a sus raíces. Y es allí, hermano, donde nos damos cuenta cómo ese árbol, hemos interpretado 6 estados. Escuche, 6 estados del hombre separado de Dios. El hombre separado de Dios. Obviamente que son muchos, pero en esos 6 problemas que nosotros vamos a exponerle en esta noche, usted va a o mejor, nosotros recogemos toda la gran problemática del ser humano en medio de la tierra separado de Dios. Amén. Primer problema o primer fruto, lo llamamos nosotros. No hubo marcadores, no. Ok. Vamos a llamarlo un problema de pertenencia. Pertenencia. Escuchen, miren acá, no se distraigan, por favor. Tranquilo, tranquilo. Un problema de pertenencia. ¿Cómo se llama el primer problema? Pertenencia. Ahora, ¿por qué pertenencia? Porque ya no le pertenecemos a Dios, míreme. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Satanás. Satanás. Escúcheme. ¿Le pertenecemos a quién? A Satanás. Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, cuando desobedecieron, cuando ellos irrumpieron, cuando ellos violaron el pacto, míreme, el pacto, inmediatamente quedaron a merced de Satanás. Quedaron esclavos. Míreme. ¿Qué pasó? El espíritu de vida que Dios les había dado murió. ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo? A ver, ¿qué es lo que le da vida al cuerpo? El espíritu. Pero como el espíritu muere, el cuerpo también comienza ¿a qué? A morir. A morir. ¿Usted no ha visto las personas que llegan al Señor y de repente su vida marcada por el destino, marcada por las tragedias y por los problemas, pero de repente de verdad se encuentra con Dios?
y su vida rejuvenece. Porque el espíritu es el que da vida al cuerpo. Amén. El espíritu produce vida. Vida al cuerpo. Y cuando el espíritu muere, es decir, el espíritu de Adán y Eva murió. Y en el momento en que ellos mueren, lo explicó el pastor Balán, de la manera como ellos allí se dan cuenta de que están desnudos y no sabían que estaban desnudos. ¿Por qué no sabían y no se habían dado cuenta? Porque ellos en cierta medida eran iguales a Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios, el hombre se ha imaginado completamente la manera de describirla y nunca ha podido describir la imagen de Dios, porque la imagen de Dios no es una figura. Dios es espíritu y el espíritu no tiene ¿qué? Forma. Eso quiere decir que Adán y Eva fueron creados en el espíritu, y como eran espíritus, ellos se movían en el espíritu. Ellos se podían transmitir su pensamiento a través del espíritu, y por eso era que eran llenos de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. O dígame, una persona que ha logrado tocar las puertas del cielo a través del espíritu, hermano, dígame si no es una persona que tiene una cantidad de cosas impresionantes en medio de su vida. El conocimiento. Es una persona sabia, entendida, llena de poder y de autoridad en Cristo Jesús. Amén. Pero Adán y Eva perdieron eso. Cuando ellos perdieron, quedaron esclavos de Satanás. Ya no le pertenecían a Dios, ahora le pertenecían al diablo. Por lo tanto, vino la idolatría y los arropó. Quedaron esclavos a merced de Satanás. Y cuando ellos quedan a merced de Satanás, inmediatamente viene la angustia. Esa angustia los llevó a buscar desesperadamente un destino. Usted no se imagina, hermano, la manera como el hombre busca desesperadamente qué pasará mañana. Escuche, le pertenece al diablo. Perdió completamente todo. Juan 8:44. Si alguien lo puede leer, por favor, muchas gracias. ¿Qué dice Juan 8:44? Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que quiero que entendamos, hermano, es que aquí hay algo muy importante que necesitamos entender. Mucha gente está en medio de la iglesia y de repente vienen pensamientos, deseos de pecar, deseos de hacer lo malo, y cuando dicen alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, ahí están. Creo que el pastor no necesita en ningún momento decir quién es su papá. La misma Biblia nos muestra y nos da ese termómetro que mide quiénes somos. Si todavía hay cosas en nuestra vida, entonces vamos entendiendo a dónde estamos ubicados y quién es el que controla nuestras vidas. Porque Satanás todavía controla. Cuando el hombre cayó en pecado, el espíritu murió y la gente no sabe el gran problema tan terrible que hay o en el cual se encuentra. Desconoce por completo el infierno. Es más, hoy se habla de un evangelio que el infierno no existe. Y usted, hermano, no sabe el problema tan brutal que está teniendo arropado por el infierno. Número 2, vamos a tener un problema de nacimiento. Entonces, número 2, problema
de nacimiento. Para ello vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos dice? Versículo 2, capítulo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos pero éramos por naturales hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, mírenme. ¿Hijos de qué? De ira. De ira. Por naturaleza, hijos de desobediencia. Es decir, toda persona que nace, hermano, incluyendo los niños, míreme, traen una genética, traen una herencia espiritual. ¿Me está entendiendo? Toda persona que nace trae una genética, una herencia espiritual. Se puede notar cómo es que un niño nadie le enseña a pecar, pero desde pequeñitos, a medida que ellos van creciendo, se van identificando más con el pecado que con las cosas de Dios. ¿Cómo es que la gente aprende primero lo malo y con mucho más facilidad lo malo que lo bueno? ¿Por qué? Porque hay una genética espiritual, hay una herencia desde nuestro nacimiento. Pastor, qué pena, vuelva a leer el texto, qué pena. Es un texto que nos revela, hermano, nuestra condición desde nuestro nacimiento. Las personas nacen con un problema terrible, complicado. Su simiente está contaminada, la semilla quedó contaminada desde Adán. Por eso, mire lo que dice el texto, y quizás lo haya escuchado, pero léalo con mucha atención o escúchelo con mucha atención. ¿Qué dice? 2:3. 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, todo el mundo, toda persona que nace, tiene un problema, es un problema de nacimiento. ¿Me están entendiendo? Es un problema de nacimiento. Nace con un destino, con una genética totalmente contaminada. Nace con una herencia que lo acompaña, que lo arropa. Ustedes notan, por ejemplo, las familias cómo heredan los problemas. Es más, hasta las enfermedades heredan. ¿No han notado, no han escuchado usted por ahí que no, que mi abuelo murió de cáncer, que mi mamá murió de cáncer, que fulano murió de cáncer y seguramente yo también voy a morir de cáncer? Eso es una mentira del diablo, hermano. ¿Me está entendiendo? El único que cambia eso, míreme, esa condición, la única persona que la cambia se llama Cristo Jesús, amén. Es la única persona que cambia nuestra genética. Por eso el texto es claro y dice: he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cuando nosotros entendemos realmente lo que ese texto nos aclara y de dónde venimos, eso se llama un problema de nacimiento. Número 3, un problema espiritual. Anote ahí, las personas que están anotando. Número 3, problema espiritual. Problema aquí de nacimiento y aquí un problema espiritual. ¿Por qué un problema espiritual? Les hablaba de que cuando el espíritu muere, es decir, la persona comienza físicamente a morir. Les hablaba del destino, de la manera como el hombre inmediatamente responde a algo que se llama la idolatría. Míreme acá. ¿Por qué la idolatría? Porque el hombre fue diseñado para adorar a Dios. Míreme. El hombre fue diseñado originalmente para estar en comunión con Dios. ¿Me está entendiendo? La comunión con Dios se hace a través del Espíritu. Ok. Recuerde que cuando en Juan capítulo 4, cuando Jesús tiene ese acercamiento con la mujer samaritana,
ella le dice, los judíos dicen que es en el templo de Jerusalén. Y nuestros padres, es decir, los samaritanos, decían que no era allá sino en el monte. Y entonces Jesús le dice, mujer, llegará el momento y ese momento es ahora, cuando no es en Jerusalén, cuando no es en este monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Escúcheme, es en espíritu que usted puede acercarse a Dios. No es con sacrificios, no es con acercamientos baratos, donde en ocasiones nosotros como pastores le decimos a la gente, venga hermano, renuncie acá a la mentira, renuncie por favor, diga renuncio a la mentira, no más mentira, y le damos una palmadita y vaya hermano y siga luchando, porque es lo que hace la gente. No, hermano, es en espíritu y en verdad que nosotros nos encontramos con Dios para que haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Amén. Es cuando nosotros buscamos a Cristo en espíritu y en verdad. A través del espíritu es que el hombre se encuentra con Dios. No es a través de métodos humanos, no es a través, lo decía el pastor, no es a través ni de las religiones, ni de las buenas obras, no es a través de las filosofías baratas, mis amados hermanos, nada. Es a través del espíritu que el hombre tiene esa conexión con Dios. Y por eso es que cuando el problema espiritual, el hombre muere espiritualmente, el hombre queda totalmente desamparado, queda solo, queda totalmente esclavo del diablo, sometido a los ídolos. Por eso es que hoy la gente le encanta, le fascina llenarse de emociones, míreme. Y por eso es que el fútbol es uno de las cosas donde el mundo se mueve con un fanatismo desesperado. Mire cuánta gente aún en medio de la iglesia llega el domingo, día de adorar a Dios, y como no entiende qué es la adoración a Dios, entonces para ellos es más importante una reunión en casa, es más importante la reunión de la familia, es más importante, hermanos, el partido de fútbol, es que juega el ídolo del pueblo, es que juega, bueno, qué sé yo, hermano, lo que ustedes adoren. Es por eso que la gente desesperadamente busca qué adorar, cómo adorar, ¿ve? Porque no hay nada en sus corazones, ¿me está entendiendo? No tiene ese acercamiento con Dios, ¿me están entendiendo? Y es por eso, hermanos, que la gente anda buscando desesperadamente su destino. ¿Qué pasará mañana? Hay gente que está almorzando y ¿qué será la comida? Y está preocupado por el mañana. Y está preocupado porque su espíritu está muerto. Y si su espíritu está muerto, no tiene conexión con Dios. Y si no tiene conexión con Dios, está tan afanado por todo lo que pueda suceder. Hermano, cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Lo tiene todo. Amén. Número 4. Lo arropa otro problema que lo vamos a denominar problemas físicos. Físicos. Bueno, acá en esos problemas espirituales vamos a leer también Hebreos 2:15, por favor. Si lo pudiéramos tomar por un momento. Hebreos 2:15, ¿qué nos dice? Dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos, esclavos a la servidumbre del mundo, a la servidumbre de Satanás, esclavos por completo, buscando desesperadamente cómo poder salir de aquella línea que el diablo le ha trazado. Los problemas y tantas dificultades. Número 4, problemas físicos. Y en esos problemas físicos, amados hermanos, vamos a ir a Mateo 11:28 y Hechos 10:38, por favor. Dice así Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Mire que la razón principal de este problema
es como la gente carga con tantos problemas físicos, con tantas enfermedades, míreme, carga con tantas problemáticas en medio de su vida. Quiero que me presten por un momento. Hay gente que durante toda su vida solo está solucionando, tratando de solucionar problemas. ¿Usted no ha notado, por ejemplo, la gente que le gusta endeudarse? Vive todo el tiempo esclavo de las deudas. Es una cosa, otra cosa y otra cosa, y todo lo que trabaja, hermano, se le va y se le va. Hay gente que lucha toda la vida con enfermedades. ¿No han encontrado esos casos? Gente que todo el tiempo están enfermos y enfermos y enfermos y no sabemos realmente. Yo siempre que expongo esta charla les hablo de un caso. Me fui a una finca muy lejana a hacer un pequeño entrenamiento y había una casa muy al otro lado de una quebrada. Y de repente yo sentí como la necesidad de ir a esa casa, y cuando llego encuentro una señora con 5 tipos de enfermedades. Tenía gota, tenía azúcar en la sangre, sufría de hipertensión y tenía una enfermedad que se llama leucemia y tenía algo que le da a los pulmones, no recuerdo cómo llama esa enfermedad, tuberculosis. Yo no sé si eso es muy conocido acá. Y cuando yo miro a esa señora, yo le digo: mira, madre, no se preocupe, ahora la solución se llama Cristo Jesús. Y ella me dice: mira, yo no sé quién sea usted, pero a mí me enseñaron que yo tengo una religión y que no me puedo cambiar de religión. Y por más que yo traté de insistirle a la señora no quiso recibir a Cristo. Y ese es uno de los pocos casos que a mí me ha impactado muchísimo, porque yo me quedé mirándola y yo le dije: ¿cuál es la esperanza de esta mujer? Si nuestra esperanza se llama Cristo Jesús, amén. Y cuando vemos a una mujer que rechaza literalmente el evangelio, y yo me fui de esa casa con una angustia, porque yo sabía literalmente que esa señora, en el momento que muriera, lo único que le esperaba era el infierno. Y saber que mucha gente, muchas familias luchan y luchan con tantos y tantos problemas, hermano, tantos problemas. Toda su vida se la desgasta tratando de solucionar problemas y problemas y problemas. Cuando realmente el hombre se encuentra con Cristo, todas las cosas las llevamos a Él. Amén. Dice ese texto que creo que es Hechos 10:38, nos habla. Por favor, me regala la cita, por favor. 10:38 Hechos. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bien, fíjate que es Cristo el único que tiene el poder y la autoridad para librarnos de todos los problemas que el hombre posee. Es Cristo la única autoridad que Dios ha dado para que el hombre pueda tener libertad en su vida y poder disfrutar de una comunión con Dios. Amén. Problema número 5. En este problema vamos a encontrar una parábola que la vamos a encontrar. Bueno, primero que todo, ese problema se llama problema después de la muerte. Lucas 16, versículo 19 al 31. Allí se nos narra una pequeña parábola. Míreme, es la parábola del hombre rico y Lázaro. ¿La recuerdan? ¿Cuántos han leído esa parábola? A ver, levanten su mano. Ok, vamos a tratar de resumirla brevemente, pastor. Leámosla rápidamente porque la mayoría no la conoce. Ok. Préstame este para que sea más fácil. Ok. Dice así:
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjate, mis amados hermanos, cómo el engaño tan brutal del infierno sobre el hombre a través de las finanzas, a través del tener. Ahora, no es que el dinero sea malo, no. Es que como el hombre está vacío, escúcheme, vacío totalmente de su corazón, no hay vida espiritual. Entonces el hombre, cuando de repente toma algo, coge algo, y ese algo le da a él una identidad. La gente, este mundo nos enseña que usted vale por lo que tiene, no por lo que es. ¿Me está entendiendo? El mundo nos enseña que la gente vale por lo que tiene, no por lo que es. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted tiene algo, entonces usted se siente pues un poco grandecito, ¿cierto? Si tiene dinero, usted tiene amigos y todo el mundo lo mira y le dice: Don fulano, ¿cierto que sí? Si usted tiene posición en un lugar, usted es una persona que es vista por mucha gente, y eso hace que la gente de alguna manera se sienta importante. Ellos comienzan a disfrazar, sin que se den cuenta, una posición que creen que es lo que el mundo realmente necesita. La gente dice: el mundo necesita hombres como yo, que trabajen, que hagan plata, que hagan dinero, que tengan posición, que crezcan. Dios nos permite en ocasiones estudiar, obtener títulos, y los títulos en ocasiones nos envuelven, y mire cómo nos engañan, porque nos sentimos supremamente importantes. Mírenme acá, importantes, y todo el mundo: wow, es que tengo el doctor, el esto. Y lo más terrible aún, que eso ha arropado la iglesia. A la iglesia la ha arropado. Hoy en día los títulos son muy famosos en la iglesia, porque entre más títulos tenga el pastor, entre más se coloque nombres relevantes, eso es importante, y la gente se siente, y el diablo no saben que están siendo engañados por el mismo diablo, por el mismo infierno, porque el único importante se llama Cristo Jesús. Amén. El único importante en la vida de todo ser humano es Cristo. Amén. Ahora, si Dios te da a ti posición, dinero, que no es malo, entonces yo le quiero decir a usted, escuche, que todo lo que usted es y todo lo que usted tenga es de Cristo. Amén, es de Él. Cuando nosotros lo llevamos a la cruz, y para mí lo importante es poder presentar a Cristo, que yo pueda mostrar a Cristo a través de mi vida, entonces todas las bendiciones del cielo me van a seguir. Amén. Y eso no será importante para mí. Para mí lo importante es continuamente mostrar lo que realmente hay en mí, es Cristo Jesús. Amén. Eso, cuando este hombre rico, arropado por el dinero,
creyó que se sentía importante, entonces él nunca prestó atención, porque para él creía que todo lo solucionaba con dinero. Entonces, ¿cuál era su Dios? El dinero. Hoy en día mucha gente está arropada por el dinero y creen que Dios, y aún gente que va a la iglesia a disfrazar su orgullo, a disfrazar su hipocresía, porque creen que por los títulos y por lo que tienen, entonces son más importantes que otros. Hoy para mí me duele el corazón cuando veo hombres arrogantes, hermano, hombres que se creen y miran a los pastores ahí por debajo del hombro ahí, porque son apóstoles, porque se creen. No, hermano, el infierno los espera en el nombre de Cristo Jesús. Porque ¿qué tenemos que mostrar? A Cristo, hermano. Nosotros como pastores somos servidores, hermanos, amén. Este hombre se dejó arropar, y cuando llegó al infierno, míreme, entonces vea a Lázaro al otro lado y se da cuenta que está en sitios diferentes. Y mire el contexto. Padre Abraham envía a Lázaro a que hable a mis hermanos, porque se acordó que tenía que familia, familia, hermano. Este punto, hermano, de lo que es después de la muerte, a mí me gusta enfatizar mucho en la familia, porque míreme, nosotros nos hemos enajenado como cristianos. ¿Cuántos de ustedes posiblemente sienten algo de realización en su vida porque tienen a Cristo? ¿Y dónde está tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos? ¿Dónde están? Muchos de ellos no quieren venir a la iglesia porque tú no eres un testimonio vivo. Muchos de ellos no quieren venir al culto, hermano, porque usted no presenta un testimonio delante de Dios, y mucho menos de ellos. Y mucha gente dice, pero si es que tú no has cambiado, ¿yo a qué voy a ir allá? Nos convertimos en piedras de tropiezo. Escúcheme. Nos convertimos en hombres y mujeres que de alguna manera no estamos en el camino correcto, porque hemos malversado el propósito de Dios, y estamos siendo rocas que impiden el paso a otros. Eso se llaman estorbos. Hermano, déjeme decirle algo. Procura mostrar a Cristo en medio de tu familia. Procura mostrar a Cristo en medio de tu vecindad. ¿Cuánta gente quizás ve la casa del cristiano y dice, mire, allá vive ese aleluya que no lo quiero ni ver? Hermano, que no quiero nada con él. Muchos cristianos, lastimosamente, los contratan a un trabajo, pero ellos tienen un pensamiento un poco adverso. Cuidado, toca al siervo, a la hija de Dios, porque se mete en problemas. Oiga, arrepiéntase de esas palabras. Arrepiéntete. Porque Cristo es el ser más maravilloso, pero es el más pasivo, es el más loable, es el más comprensivo. ¿Han escuchado o han leído o han visto una película que se llama La Cabaña? Usted no se imagina esa película lo que ha hablado a mi vida. La he visto más de 10 veces. Como ese hombre, lleno de dolor, porque el otro mata a su hija, y Dios le dice, ahora sé tú el juez. Los que han leído, los que han visto esa película, si no la has visto, véala, se la recomiendo. Habló a mi vida, y cada vez que la veo, habla más a mi vida. Hermano, procura, míreme, que cuando tú vayas, parta de este mundo, usted sea una persona que haya dejado una herencia en sus hijos, en su familia. Que no le pase lo que a este hombre le pasó. Él se dio cuenta, reaccionó cuando ya estaba en medio del infierno, hermano. Amén. Amén. Número 6 y última. Vamos a llamar a este problema un problema generacional. Amén. Éxodo capítulo número 20. Problema generacional. ¿Puede leer el texto, pastor? Muy bien.
4 y 5, versículo. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escuche, yo defino esto de la siguiente manera. Míreme, esté atento. Dice claramente el texto que Dios persigue, escúcheme, hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? Le aborrecen. Préstame mucha atención acá. Imaginémonos que aquí hay una persona que tuvo 7 hijos, ¿ok? La parte psicológica, describimos al hombre con un cuadrito y a la mujer la describimos con un círculo. Imaginémonos que aquí hay 7 hijos. Cuando esta persona muere, escúcheme, y no ha conocido a Dios, rechazó a Dios, no quiso recibir a Cristo, inmediatamente hay un derecho legal sobre toda la familia. Hay un derecho legal. Los demonios buscan que alguno de sus hijos herede y continúen el trabajo que éste desarrolló. Si la persona fue una persona arropada de problemas, de dificultades, de enfermedades, fue una persona arropada por ese problema. Bueno, en nuestro país hay un problema que se llama gota a gota, donde la gente saca dinero a unos altísimos costos de interés. Es una cosa que tiene arropada a toda la nación, la gran mayoría. Entonces, inmediatamente los demonios persiguen a toda esa familia. Y si una persona de ellas, cualquiera de ellas, le alumbra la luz de Cristo, le es difícil caminar con el Señor. Le es muy difícil. No que no pueda salir, sale, pero le cuesta más que a otros. Escuche. Ahora, hay personas que sufren y aunque estén en la iglesia tienen tantos problemas. Entonces vaya pensando por qué son esos problemas. A diferencia de una persona que conoció a Cristo, lo aceptó, por ejemplo, y en el momento en que esa persona muere, el diablo no puede intervenir. Inmediatamente el cielo arropa a la familia. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa, hay una herencia. Amén. Los pastores básicamente, ellos pueden experimentar esto. La lucha con los hijos en medio de nuestras casas no es fácil. Es cosa complicada. Nuestros hijos son muy perseguidos, pero por más que sean perseguidos, déjeme decirle algo, que ellos tengan allá un tropiezo, alguna dificultad, inmediatamente corren, porque conocen más la Biblia que nosotros, hermanos. Esos muchachos tienen un conocimiento impresionante, y aunque usted no los ve en la iglesia, pero tienen la palabra escrita en su corazón. Amén. Porque hay una herencia. Amén. Ahora, cuando hablamos de lo que dice Éxodo 20, entonces es esa herencia espiritual. Herencia espiritual. Espiritualmente usted hereda a la persona, hereda a su familia, hereda aquellas cosas que para nosotros no son importantes. Nos preocupamos tanto porque su hijo, porque la familia tenga un bienestar, tenga una vida indudablemente diferente a lo que nosotros. Fíjate cómo el diablo nos arropa a nosotros y nos hace creer que mi hijo no pase por donde yo pasé, que no tenga lo que yo no tuve, o que él tenga en abundancia lo que yo no tuve. Déjeme decirle algo, preocúpate porque ellos conozcan a Cristo. Amén. Para que la herencia que usted pueda entregarle a sus hijos, ¿ve? Para que la herencia que usted pueda darle, colocar en las manos de sus hijos, sea la herencia de Cristo. Amén. La herencia espiritual. Que ellos tengan una economía de la luz, que ellos tengan la bendición de Dios, que tengan el conocimiento de Cristo en sus vidas, que tengan el conocimiento del Evangelio, y entonces ellos entenderán
que el Evangelio es la respuesta a todas las necesidades del ser humano. Amén. Y cuando ellos conozcan a Cristo y les sea revelado, hermano, es la mejor herencia que usted les puede entregar, que usted les puede dejar, que usted haya podido alcanzar en medio de su vida. Entonces el Señor, cuando llegue a su presencia, Él le va a decir: buen siervo, obediente, hiciste la tarea, lo que le entregué lo conservaste, lo multiplicaste. Amén. Termino con esto. Míreme, cuando Dios creó a Adán y Eva, el propósito de Dios era que todo el mundo fuera arropado de la imagen, la comunión y la bendición de Dios. Todo el mundo, todo el universo fuera arropado con eso. ¿Pero de qué fue arropado el mundo? Del pecado, de la maldad. Por eso fue que Cristo fue a la cruz. Amén. Y ahora Cristo está en su vida. Amén. Procure que eso que ahora que usted ha recibido, lo pueda multiplicar, lo pueda llevar a otras personas. Amén. Así que de esta manera, en esta noche he terminado esta conferencia. Que Dios nos permita y nos ayude a retener lo que hoy hemos recibido. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Mil bendiciones pues.